Loco, campaña militar al amanecer, pero ¿qué hizo el granjero en la nevada que impactó a todos? En un pequeño pueblo cubierto de un manto blanco, con la nieve rechinando bajo sus pies, un granjero se encontraba en medio de algo que jamás imaginé que sucedería. Las luces del pueblo parpadearon una vez, y otra. El aire se tornó electrificado. Algo andaba mal. Los murmullos empezaron a esparcirse. ¿Vieron? Un objeto volador, gritó una mujer, con los ojos desorbitados. Un grupo de niños se quedó muy quieto, conteniendo la respiración, casi hipnotizados por la oscuridad en el cielo. En el horizonte, un destello resplandecía, como si el cielo mismo estuviese a punto de abrirse. Los ojos del granjero, aplastados por el peso de su sombrero, no podían creer lo que veían. En su mente se cruzaron pensamientos locos. ¿Un meteorito? ¿Una invasión extraterrestre? Las posibilidades eran aterradoras. Sin embargo, lo que más lo perturbaba era el extraño silencio que de repente envolvía todo. El viento dejó de soplar, el tiempo pareció detenerse, y entonces, ¡bum! Un estruendo ensordecedor resonó a lo lejos. Como un latido al que le falta aire. Mientras sus vecinos comenzaban a correr, un nudo en su garganta le recordó que gritar no serviría de nada. Aunque la nieve cubierta de sombras creaba un ambiente de terror, sus instintos le decían que debía mantenerse firme. Pero, ¿qué hacer? La cena familiar se había olvidado por completo, la urgencia de la situación tambaleaba su corazón. Miró al cielo nuevamente y lo que vio le heló la sangre. Diminutas luces empezaron a descender del objeto desconocido, algo estaba a punto de pasar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegurarte que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like. De verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conéctate, el granjero se sentía atrapado entre la realidad y el horror. Algo le decía que su vida, y la de su familia, jamás volvería a ser la misma después de esa noche. Pero, ¿qué significaban esas luces? ¿Qué traían consigo? Mientras su mente decidía si debía correr o investigar, una sombra oscura se abalanzó hacia él, y su piel erizándose le advirtió que el momento de la verdad se acercaba. ¿Quién era el granjero? ¿Convertiría la noche en leyenda o sufriría el destino más aterrador? Las preguntas se arremolinaban, la historia apenas comenzaba. El granjero sintió que el tiempo se paralizaba mientras aquella sombra se acercaba, intensa e inquebrantable. Su corazón latía con fuerza, un eco de pánico que reverberaba en el silencio opresivo. Cuando la figura finalmente se materializó, lo que vio lo dejó helado. Era un ser delgado, con piel de un gris tenebroso y una mirada penetrante que reflejaba un conocimiento inhumano. Los murmullos del pueblo se desvanecieron, atrapados en la atmósfera de la revelación. «No te acerques», gritó, aunque su voz sonó como un susurro tembloroso. Pero el extraño no parecía tener intenciones agresivas. Se quedó parado, observando al granjero, como si buscara entenderlo. En un giro inesperado, una luz suave emanó de su mano extendida. Del brillo brotaron una serie de símbolos extraños que danzaban en el aire, como si contaran una historia olvidada. Mientras el granjero luchaba por procesar lo que presenciaba, recordó las viejas leyendas que sus abuelos le contaban alrededor de la fogata. Hombres de las estrellas, seres que venían del espacio para cambiar el destino de los pueblos. Pero jamás creyó que podría ser real. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. La mujer que antes había llamado la atención, ahora imbuida de terror, corría hacia ellos con lágrimas surcando su rostro. Los niños. Se los llevan.
A su alrededor, varios vecinos retrocedían, aterrados. Mirando hacia el cielo, el granjero vio más luces deslizándose, seguidas por un zumbido que crecía en intensidad. El ser lo miró con una sorpresa palpable, como si supiera de su conexión con aquellos niños. ¿Por qué los asustan?, preguntó el granjero, con el nudo en su garganta ahora abrasado por la desesperación. No podía dejar que algo le pasara a su familia y a los otros niños del pueblo. La figura gris, con un movimiento ágil y preciso, gesticuló con su mano, y los símbolos comenzaron a brillar más intensamente, como si intentaran comunicarse. Sin embargo, el granjero no comprendía el mensaje que se desarrollaba. ¿Serían amigos o enemigos? ¿Vidas en juego? Justo cuando iba a dar un paso adelante, como si decidiera enfrentar su destino, otra explosión resonó y la tierra tembló. El pánico se expandió como un fuego desenfrenado. Las luces en el cielo se convirtieron en un espectáculo de caos, lanzando destellos en dirección al pueblo, como si algo estuviera buscando aterrizar. El refugio, gritó un hombre, desorientado y corriendo hacia la casa de la comunidad. En ese instante, el granjero sintió una mezcla de miedo y determinación. Tenía que proteger a su familia. Tenía que tomar una decisión. Debería unirse al ser o huir con los demás, mientras la multitud se dispersaba en un frenesí, una elección exigía su respuesta. Y en ese momento crucial, una voz, profunda y resonante, emergió de la sombra. Elige rápido. El tiempo se acaba. Su corazón se detuvo. Sabiendo que había algo mucho más grande en juego de lo que jamás imaginó, el granjero se encontró dividido entre lo que amaba y lo desconocido. ¿Qué haría al final? Esa noche, cuando la verdad comenzara a desvelarse, se revelaría el verdadero precio del miedo. El granjero cerró los ojos, sintonizando el golpe ensordecedor de su corazón. La voz del ser, resonando en sus oídos, se intensificó mientras la figura continuaba gesticulando con urgencia. Cuando los abrió nuevamente, el paisaje había cambiado drásticamente. Las luces en el cielo brillaban con una ferocidad aterradora, descendiendo rápidamente. Todo a su alrededor parecía girar en una danza ominosa de caos. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz llena de una mezcla de emoción y autoridad. El ser finalmente hizo un movimiento decisivo, se acercó un paso más, sus ojos fijos en los de él. La conexión era eléctrica, imparable. Ellos, los niños, son el futuro, dijo con una voz que parecía vibrar con eco. Las palabras reverberaron en el aire, creando un sutil temblor en las hojas que caían del árbol cercano. Debes elegir protección o sacrificio. La multitud se agolpaba, aferrándose entre sí, pero el granjero solo podía pensar en su hijo, en su hija, en los risas que había sembrado en ese hogar. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en lo que podría pasar si no actuaba. Las luces del cielo ahora se acercaban, formando una alineación precisa, como un ataque diseñado desde lejos. ¿Protección? ¿Sacrificio? La expresión en su rostro se crispó, el dilema lo devoraba. No podía permitir que el pánico aplastara su espíritu. Se giró y miró a su alrededor, mujeres y hombres, todos aterrados, cada uno viendo en él quizás la última esperanza. Sin pensar en sus propias dudas, levantó su mano, similar al gesto del ser. Deténlos. Deténlos a todos antes de que sea demasiado tarde. El grito salió de su boca, no solo como un llamado de acción, sino como una súplica para que esos seres del cielo entendieran que no todos eran enemigos. El ser gris lo observó con una curiosidad intensa. Luego, el aire vibró profundamente mientras los símbolos flotantes se entrelazaban, formando un haz de luz que se precipitó hacia el cielo. El granjero sintió el pulso de energía resonar dentro de su pecho y, por un instante, se sintió invencible, pero la calma fue breve. Un ruido ensordecedor como el sonido de motores de guerra saturó el aire. Las luces de arriba comenzaron a parpadear en un ritmo frenético, y los rostros de sus vecinos se tornaron pálidos. «Es un ejército», exclamó un anciano, señalando hacia los cielos.
Ellos vienen por nosotros, nos llevarán. El granjero sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad estaba sucediendo esto? La visión de su familia, su comunidad, todo lo que había trabajado por proteger, pendía de un hilo. En un último intento desesperado, dio un paso adelante y enfrentó al ser. No dejes que se los lleven. ¿Qué tienes para ofrecer? Muéstrame. Una sonrisa se dibujó en el rostro del ser gris, como si hubiera estado esperando aquella pregunta. De su mano se desprendió un destello que proyectó una imagen en el aire. Eran datos, información, vislumbres de habilidades. El granjero sintió un escalofrío, sería capaz de controlar la situación, de cambiar el destino, pero antes de que pudiera preguntar más, una explosión resonó en el pueblo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Su instinto lo llevó a buscar seguridad, a buscar a su familia. Sin embargo, justo cuando sus pies comenzaban a moverse, la mirada del ser lo detuvo. Mañana, el amanecer revelará tu elección, pero recuerda, no todo es lo que parece. El granjero dio la vuelta, su corazón latiendo como un tambor en la oscuridad de la noche, sabiendo que el tiempo se les escapaba. Al caminar, sus pensamientos se amontonaron en la cabeza. ¿Qué es lo que realmente significaba proteger a su familia? La respuesta podría ser más aterradora que el destino que enfrentaban. Mientras la noche caía, con la guerra asomando en el horizonte, se preguntó, ¿sería capaz de renunciar a su propia humanidad por la salvación de su familia? Así, las estrellas sobre ellos parpadearon, encubriendo secretos que desatarían tormentas, y lo que estaba por llegar modificaría no solo el pueblo, sino toda su existencia. ¿Qué nuevo día les aguardaba cuando los secretos de la noche finalmente salieran a la luz? El silencio de la noche se hizo opresivo, casi palpable. Los habitantes del pueblo, paralizados por el terror, intercambiaban miradas repletas de dudas y miedo. El granjero corrió por las calles oscuras, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Qué había decidido? Su mente giraba a 1000 por hora, cada opción una espina clavada en su pecho. Buscó la casa de su familia. La visibilidad era mala, pero el camino hacia lástima y esperanza se sentía familiar. El eco de la explosión aún resonaba en su mente como un mantra de advertencia. ¿Y si se quedaban sin respuesta, sin hogar, sin amor? A medida que sus pasos le llevaban hacia su puerta, su corazón pesaba más. Sabía que debería proteger a su familia a toda costa, pero el sacrificio era un peso que no podía ignorar. Al abrir la puerta, la luz tenue iluminó la sala. Su mujer lo miró con ojos asustados, agarrando a sus hijos cerca de su cuerpo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, la voz temblando. Hay algo en el cielo. Un ejército. He hablado con un ser, ¿qué hacemos? El granjero intentó sonar convincente, pero sabía que su voz temblaba tanto como sus manos. ¿Un ser? ¿De qué estás hablando? La confusión se instaló en su hogar como una sombra. Desde el fondo de la habitación, su hija llamó, «Papá, estoy asustada». Escuchar esa voz infante llevó un torrente de emociones a su pecho. Fue un recordatorio de todo lo que estaba en juego. ¿Por qué no podemos simplemente salir de aquí?, preguntó su esposa, desesperada. No podemos huir. Si lo hacemos, dejaríamos todo atrás. Hay que encontrar una manera de protegernos. Revisó el sistema de comunicación de emergencias del pueblo, un eco del pasado. Las sirenas retumbarían a la mañana como último recurso, pero lo que le ofrecía el ser era su única esperanza. Volvió a pensar en la imagen que se había propuesto en el aire, los datos que le prometían poder. No todo es lo que parece. Las palabras del ser resonaron en su mente. ¿Y si su elección no solo lo afectaba a él, sino a todos los que amaba? Sin poder evitarlo, se preguntó, ¿y si proteger a su familia significaba sacrificar su humanidad? La noción golpeó su corazón como un martillo, un dilema que desgarraba su alma. En esos momentos, un grito reverberó desde fuera, seguido de un crujido que sacudió el suelo. La multitud se agolpaba, la histeria comenzaba a tomar forma en su hogar.
Su esposa tomó su mano y lo miró con determinación. Que elijas, estaré contigo. Esa certeza lo llenó de valor. No podía rendirse, no podía abandonar su hogar. Se giró y miró a los ojos de su familia. Voy a hacer algo. No sé si será correcto, pero no dejaré que nos lleven. Mientras se alejaba, un sentimiento de traición se instaló en su pecho. ¿Estaba solo al considerar sus opciones? Cada paso que daba hacia la plaza del pueblo era un latido más hacia el destino que estaba buscando. Los gritos se alzaban a su alrededor, una cacofonía de desesperación. La vida del granjero había consistido siempre en elecciones difíciles, y esta no sería la excepción. Sin embargo, a medida que las luces del cielo aumentaban, un nuevo pensamiento lo golpeó como un rayo. El ser gris había prometido una elección. ¿Qué acontecimiento se manifestaría al amanecer? Emergía un nuevo dilema, uno que podría cambiar el curso del pueblo para siempre. Mientras la noche se tornaba en un manto de oscuridad opresiva, el granjero hizo una promesa en su corazón. No dejaré que la oscuridad domine. El sonido de un tambor resonó a lo lejos, un anuncio de guerra, un eco de lo que se avecinaba. ¿Estaría preparado para el verdadero desafío que enfrentarían al amanecer? La respuesta parecía tan creciente como el vacío apremiante en su pecho. La mañana traería consigo decisiones que un hombre podía ni imaginar, decisiones que definirían no solo su vida, sino el futuro de todos. El granjero llegó a la plaza, donde la multitud se agolpaba como un río desbordado. Las luces en el cielo reverberaban con un brillo inquietante, un espectáculo que desataba más terror que asombro. La gente murmuraba en voz baja, unos jaleando al cielo, otros gritando por ayuda. Poco a poco, su incertidumbre se transformó en decisiones. En sus rostros se reflejaban la desesperación y la valentía, un mar de emociones que luchaban por salir a flote. «Atención», gritó uno de los ancianos del pueblo, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. «No podemos permanecer en silencio. Hay que escondernos, o ellos nos encontrarán». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos y los lamentos. El granjero, desbordado por la tensión creciente, sabía que debía reunir a las personas. Era el momento de actuar, de unir fuerzas ante la inminente llegada del ejército celestial. «Escuchen todos», gritó, logrando, poco a poco, silenciar la multitud. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Hay una opción. He hablado con un ser, y puede que haya una salida, una forma de proteger este pueblo». Las miradas cambiaron. Algunos lo miraban con desconfianza, otros, con curiosidad. La esperanza y el miedo bailaban en el aire, como imágenes distorsionadas en un viejo espejo. Pero en su corazón ardía una llama, la misma llama que había guiado a su familia al refugio. «Si tenemos que luchar, lucharemos», exclamó, ganándose un grito de apoyo de los hombres más jóvenes. Pero no todos estaban convencidos. ¿Y si lo que viene es más de lo que podemos manejar?, cuestionó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué tomar el riesgo de intentar comunicarse con algo que no entendemos? El granjero sintió el peso de cada pregunta en su pecho. Porque no tenemos nada que perder más que nuestras vidas. Debemos unirnos y no dejar que este miedo nos consuma. Finalmente, una voz resonó desde el fondo. Era su mujer, quien sin dudar se adelantó. «Estoy contigo. Sabes que no te dejaré», dijo con firmeza, y la multitud pareció resaltar a su valentía. La determinación creció entre las personas, y lentamente comenzaron a murmurar entre sí. «Vamos. No somos solo un grupo de individuos aterrados. Somos un pueblo, una comunidad, tenemos la fuerza de nuestra unidad. Juntos, podemos enfrentar lo que venga. Si el ser nos ofrece poder, debemos estar listos para aprovecharlo», insistió el granjero. Un murmullo de acuerdo se escuchó en la plaza. Más voces se unieron, reflejando un nuevo sentido de propósito. Decisiones ya no vagaban sin rumbo, las personas se alzaban con firmeza.
Pero dentro de él, una batalla interna continuaba. ¿Acaso estaba conduciendo a su comunidad a un abismo? ¿Están preparados para la elección que les aguardaba? Finalmente, el sonido de un estruendo atrajo la atención de todos. Las luces en el cielo comenzaron a brillar intensamente, y de repente, una campana empezó a sonar. «¡Ya viene!», gritó alguien en el fondo. El granjero sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra del desastre se aferraba a cada rincón de su mente. Pero así como el tambor de guerra resonaba en la distancia, sus convicciones se hacían más fuertes. Quizás ese poder que prometía el ser era el camino hacia la salvación. Mientras la plaza se preparaba para recibir el nuevo día, un rayo de luz atravesó el cielo y, con él, un nuevo dilema se gestaba en su mente. ¿Estaban listos para el sacrificio que se avecinaba? La respuesta nunca había sido tan incierta. El destino del pueblo pendía de un hilo, y cada segundo contaba. Las luces se intensificaron, y en un giro inesperado, una plataforma comenzó a descender desde el cielo. ¿Qué revelación traería consigo esta llegada? ¿Y a qué precio tendrían que enfrentarse a lo que vendría? La plataforma, forjada de una materia brillante y etérea, descendía lentamente ante los ojos atónitos de la multitud. Un murmullo reverberante recorrió la plaza, mientras la gente se movía inquieta, buscando en los rostros ajenos respuestas a la tormenta que sobrevenía. El granjero, firme, se aferraba a su convicción, pero el miedo se entrelazaba con la esperanza en el aire. El destello de luz se hizo más intenso, iluminando el rostro de su mujer, que, a su lado, mostraba una mezcla de asombro y resignación. ¿Estás seguro de esto?, murmuró, su voz apenas audible sobre el clamor de la multitud. Debemos ver qué hay ahí, respondió él, su tono decidido. Era un momento crucial y no podía flaquear. Mientras la plataforma aterrizaba con un suave sonido, una figura se delineó, emergiendo de las sombras deslumbrantes. Un ser, vestido con una indumentaria radiante, miraba a la multitud con ojos que parecían contener un océano de secretos. La tensión era palpable. El anciano del pueblo, quien había abrigado las voces del miedo, se adelantó, susurra que escalofríos recorrían su espina. ¿Quién eres tú?, preguntó, el temblor en su voz revelando la difícil batalla entre su fe y su pavor. El ser levantó una mano, y en ese instante, todo el bullicio se apaciguó. «Vengo con una advertencia», exclamó, la voz resonando como el eco de un trueno en la llanura. «El cielo está preparando el juicio. Vuestra supervivencia depende del sacrificio». Un frío glacial recorrió la plaza. La palabra sacrificio se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Un susurro de confusión y pavor recorrió la multitud, cada mente tratando de asimilar la magnitud de lo que se estaba diciendo. «¿Qué significa eso?», gritó un joven, lanzando su voz al aire como un desafío. «¿Por qué deberíamos sacrificar algo? No hemos hecho nada malo». El ser, sin perder la calma, respondió con firmeza. «A veces, el camino hacia la salvación exige perder algo valioso. Debéis decidir, ¿cuánto estáis dispuestos a arriesgar para salvar lo que amáis?». Los corazones de los presentes latían al unísono, una mezcla de valentía y miedo. La esposa del granjero apretó su mano. «No podemos dejar que el miedo decida por nosotros», dijo, con un fervor que iluminaba su rostro. «Lo que amamos nos hace fuertes. ¿Estamos dispuestos a luchar por ello?». La plaza tembló con murmullos, las palabras de ella resonando entre la multitud, encendiendo chispas de determinación. El granjero, sintiendo la ferocidad en su interior, elevó la voz. «No permitiré que nuestras vidas se definan por el miedo. Si hay que sacrificar algo, entonces que sea el miedo mismo. Debemos levantarnos y enfrentar esto juntos». Las luces del ser comenzaron a difuminarse, y en medio de la confusión, una imagen fugaz se proyectó en el aire, una visión de su pueblo, vibrante y lleno de vida, entretejido con el sacrificio de aquellos que habían amado. Las emociones se dispararon, algunos lloraban, otros murmuraban plegarias. La elección frente a ellos era abrumadora,
pero justo cuando el granjero pensaba que habían unido sus fuerzas, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡Mirad! Alguien señalaba al cielo, donde nuevas luces comenzaban a surcar, esta vez con un brillo ominoso y amenazante. «Es el ejército», exclamó un anciano, mientras el pánico comenzaba a expandirse como un fuego descontrolado. La urgencia llenó el aire. ¿Qué habían desatado? La plataforma crepitaba, y el ser parecía observar todo con una intensidad inquietante. «Debéis decidir ahora». «El tiempo se agota», replicó el ser, su voz resonando entre las sombras cada vez más amenazantes. El granjero intuía que la respuesta estaba más allá de las palabras. La decisión ya no era solo un dilema moral, sino una carrera contra el tiempo. Mientras el caos se apoderaba de la plaza, el eco de la historia familiar resonaba en su corazón. ¿Realmente estaban listos para el sacrificio? Las luces en el cielo se abalanzaban hacia ellos, y en ese momento crítico, una pregunta imperiosa surgió en su mente: ¿qué parte de ellos estaban dispuestos a dejar ir, antes de que el día amaneciera por completo? El destino del pueblo estaba atado no solo a su supervivencia, sino a lo que estaban dispuestos a entregar. En ese instante, la urgencia se volvía una presión irrefrenable. ¿Elegirían sacrificar su esencia para salvar lo que más amaban? ¿Podrían encontrar la fuerza en la rendición o en la lucha? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el horizonte se teñía de un rojo peligroso. Desconcertante y abrumadora, la realidad se desdoblaba ante ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que el amanecer traería consigo? El silencio en la plaza era ensordecedor mientras la multitud procesaba la amenaza inminente. Todas las miradas estaban fijas en el cielo, donde las luces espeluznantes se acercaban con una rapidez aterradora. Los corazones palpitaban, y el aire se sentía pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración. El granjero sabía que ningún mensaje sería suficiente para apaciguar el temor que se había apoderado de su gente, pero su determinación ardía con una luz indómita. «Nos están buscando», gritó un hombre, sus ojos desorbitados de terror. «Ya no hay tiempo para dudas. Si quieren sacrificios, que escuchan lo que ofrecemos». Sus palabras desataron un murmullo acalorado entre la multitud. La ansiedad se transformaba en rabia, un deseo de luchar o rendirse a la vez, un dilema complicado. El granjero sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Miró a su esposa, quien le devolvía la mirada con una mezcla de cariño y miedo. Tenía que decidir rápidamente. ¿Estamos preparados para lo que ello implica?, se preguntó en voz baja, recordando las historias que le habían contado sobre héroes y traidores, sobre aquellos que sacrificaron su vida por su pueblo y aquellos que solo miraron. «Hacemos la ofrenda», rugió él, impulsado por una fuerza que no podía controlar. El eco de sus palabras reverberó, y una chispa de coraje creció en el corazón de otros. «Si ellos buscan lo que amamos, entonces debemos mostrarles que nuestro amor es más fuerte que su avaricia». Pero con cada grito que surgía de esa convicción, la figura del ser resplandeciente pareciera oscurecerse, como si el mismo cielo respondiera a la iracundia con enojo. El anciano, que había permanecido en silencio, tomó la batuta. «Esperad, ¿no habéis comprendido? No se trata de hacer una ofrenda, sino de entender lo que se pide». Su voz moría entre la intensidad de la angustia. ¿Y qué creemos que esto es? Están diciendo que perderemos algo valioso. Esa última palabra llenó el espacio con un significado aterrador. El ser asintió, su mirada penetrante no dejaba de evaluar a cada uno de ellos. «Las decisiones que toméis se reflejarán en el amanecer». Con un último titubeo, el granjero pronunció su propia decisión en voz alta. «Lo haremos. Daremos lo que realmente importa, lo que hemos protegido toda nuestra vida. Si el sacrificio es lo que ellos quieren, entonces demos valor a quienes amamos». La plaza temblaba con un eco de voces que crecían en gemidos y gritos, unidos en un coro de desafío y resolución. Pero justo en ese momento culmine, un estruendo resonó en el aire, más fuerte que el clamor de la multitud.
La plataforma comenzó a vibrar violentamente, y el ser observador, que parecía tan tranquilo, ahora mostraba una expresión grave. De repente, las luces del ejército en el cielo se apagaron, solo para quedar reemplazadas por un tono feroz de rojo, como un amanecer de sangre. Una sombra gigantesca apareció en el horizonte, y todos podían sentir cómo la tierra se estremecía bajo sus pies. No es solo un juicio, dijo el ser, su voz ahora un sutil susurro que llevaba la carga de una calamidad inminente. Es la elección entre vivir o morir, no solo por ustedes, sino por lo que están dispuestos a sacrificar para proteger su hogar. El pánico se desató, pero en medio del caos, el granjero sintió una conexión profunda con su pueblo. Sabía que un verdadero sacrificio requeriría más que una simple ofrenda. Con su mano apretada alrededor de la de su esposa, se dio cuenta de algo aterrador: tal vez el sacrificio más grande no sería físico, sino emocional. ¿Cuáles eran realmente los límites de su amor? Harían lo que fuera necesario incluso para perderse a sí mismos. En el clamor del momento, una voz emergió entre la multitud. El sacrificio puede ser también nuestra fe. Un murmullo de asentimiento recorrió a los demás, pero inmediatamente el cielo retumbó con una voz de trueno. El tiempo se agota. Clamó el ser, creando un nuevo estado de temor. Ante la inminente confrontación, el cielo se oscureció. Más, y el futuro del pueblo pendía de un hilo. La pregunta aún resonaba en el pecho del granjero: ¿qué parte de ellos estaban dispuestos a sacrificar realmente? Mientras la noche se acercaba, un rayo de luz atravesó las sombras, dibujando una dirección. «Seguime», dijo el ser, extendiendo su mano, y aunque el pueblo temía lo desconocido, había una urgencia apremiante en su llamado: la decisión debe tomarse ya. Y así, con el destino de su familia en llamas, el granjero dio un paso hacia la incertidumbre. ¿Sería este el comienzo del fin o el fin del principio? El granjero, con el latido de su corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra, avanzó junto a la multitud tumultuosa. La atmósfera a su alrededor era eléctrica, llena de miedo, pero también de una extraña determinación. Cada paso que daba hacia el misterioso ser se sentía como un eco de su decisión, un eco que reverberaba en el pecho de aquellos que lo seguían. Las luces rojas en el cielo susurraban advertencias, como si la esencia misma del universo estuviera en juicio. ¿Qué esperan de nosotros?, preguntó la mujer que estaba a su lado, con el rostro blanquecino y la voz temblorosa. «Que sacrifiquemos lo que amamos», contestó él, aunque un nudo se formaba en su garganta. La incertidumbre danzaba en sus ojos. ¿Podría realmente darse cuenta de lo que eso significaba? Al llegar ante el ser, que ahora parecía aún más que láser en su resplandor, el granjero sintió como si la tierra bajo sus pies temblara por su poder. Su mano, caliente e iluminada, se extendía como un faro en la oscuridad. «Lo que buscan es la verdad de su corazón», dijo el ser en un tono que cortó el aire como un acero. «Para que sean dignos de lo que aman, deben mostrarlo». Los murmullos crecieron en la multitud, a medida que el temor se transformaba en un revoltijo de dudas y esperanza. El granjero miró a su esposa y vio los ojos de otros hombres y mujeres reflejando lo mismo: preguntas sin respuestas. ¿Qué pasará si no lo hacemos? ¿Si no estamos dispuestos a sacrificar?, gritó un joven del fondo, su voz esplendida en la penumbra. La preocupación se propagó como el fuego, y el granjero levantó la mano, buscando silencio. «Escúchenme», dijo con firmeza, sintiendo el ardor de la pasión surgiendo dentro de él. «No se trata de un sacrificio sin sentido. Se trata de a dónde pertenecemos, de lo que realmente conservamos en nuestros corazones. No. No deben ser solo cosas. Deben ser la conexión entre nosotros». El silencio cayó brevemente, como un velo de calma antes de una tormenta. Fue entonces cuando el ser, intrigado por la fervorosa convicción del granjero, inclinó la cabeza. ¿Por qué deberíamos creer en su palabra? Sus acciones determinarán si son dignos de lo que buscan. Las luces en el cielo comenzaron a temblar con una intensidad aterradora, como si algún tipo de tormenta se estuviera acumulando.
El ambiente se tornó denso, incluso el aire parecía respirar con dificultad. Los cerca de 1000 ojos en la plaza se volvieron a centrar en el granjero, expectantes. ¿Qué estás dispuesto a dar, esposo mío? Su esposa preguntó prácticamente en un susurro, acercándose a él. En sus ojos azul marino había un mar de emociones. La confesión de sus sentimientos profundizaba la conexión que ambos compartían, pero también creaba una agonía en su pecho. Con la vida de su gente en la balanza, el granjero tuvo que enfrentar lo que nunca había imaginado: si tienen que llevarse algo de mí para salvarlos, lo haré, dijo, su voz resonando con verdad. Prefiero perderme a mí mismo que verlos a ustedes sufrir. Si el precio es mi ser, que así sea. Un murmullo de terror y admiración recorrió la plaza, mientras el ser contemplaba con atención creciente. Recordad, no es solo un sacrificio, sino la esencia de lo que dan. ¿Estáis listos para compartir esto? Y al terminar la pregunta, la sombra gigantesca en el horizonte se intensificó, y un eco de risa oscura resonó como un trueno. Sí. Fue el clamor unánime que emergió de la multitud, un grito que resonó como un juramento colectivo. Pero justo en el instante en que el granjero sintió que algo realmente estaba por cambiar, una luz cegadora explotó del ser, iluminando la plaza en un estruendo que los volvió a dejar sin aliento. De repente, el cielo se rompió en una lluvia de estrellas fugaces, pero no eran estrellas en absoluto, parecía como si fragmentos del alma de cada persona estuvieran ocasionando una reacción divina. El granjero, paralizado en el espacio, ansiaba entender, ¿qué significa esto? ¿Qué hemos desatado? Se preguntó en voz baja mientras la luz lo envolvía. Las líneas entre sacrificio y redención empezaban a desdibujarse, y una esperanza llena de inquietud comenzó a florecer en cada corazón. En sus ojos, el cielo estrellado parecía un bibliotecario de sus vidas. Entonces, una figura, desdibujada entre las luces, apareció en el horizonte, y una risa triunfante resonó que heló la sangre en las venas del granjero. Ha llegado la hora de elegir entre el sacrificio verdadero o la condena eterna, y así, mientras los ecos de la risa aún resonaban, el granjero supo que el momento culminante estaba más cerca de lo que pensaba. El tiempo se desvanecía rápidamente, y él tenía que decidir. ¿Qué estaba dispuesto a perder realmente para salvar a quienes amaba? ¿Sería este el inicio de una verdadera salvación, o simplemente un engaño disfrazado de luz? El dilema se cernía sobre su cabeza como una tormenta inminente, y el destino de todos aguardaba ansioso qué paso darían ahora. La luz seguía danzando alrededor del granjero como un espectro ansioso, y aunque su corazón rugía en su pecho, había una calma extraña en su mente. Sabía que debía decidir, y cada segundo que pasaba era un eco que lo empujaba hacia el abismo. Sin embargo, lo que vio en sus silenciosos retazos de vida lo llenó de determinación. La figura que se erguía ante él era ahora más nítida, su rostro, aunque borroso, mostraba una mezcla de curiosidad y desafío. No te asustes. Esto es solo el primer paso. Todos ustedes están en juego aquí. ¿Estás dispuesto a pelear por lo que realmente amas? Preguntó el ser, su voz resonando con una profundidad infinita. El granjero se sintió impulsado por una energía inesperada. No solo estaré dispuesto. Estoy listo para luchar. He vivido demasiado con miedo y he visto cómo ese miedo ha corroído mi hogar, dijo, sintiendo cómo la conexión con su esposa, su gente, su tierra, se intensificaba a cada palabra. Un murmullo de aprobación resonó en la multitud, pero la sombra gigante que se cernía sobre ellos parecía alimentarse de la tensión. Las imágenes de cada sacrificio necesario brillaban ante él, sus risas, sus lágrimas, los abrazos, las despedidas. No puedo permitir que este ser oscuro se apodere de nosotros. Esto es más grande que yo, que cada uno de nosotros es nuestra historia. Las luces rojas comenzaron a danzar con furia, y el ser sonrió. Esa es la esencia de lo que busco: valentía, amor, sacrificio. Pero hay algo más que deberás enfrentar. La verdadera prueba se acerca. El granjero frunció el ceño. ¿Qué más quieres de nosotros?
Quiero que se enfrenten a sus miedos. En este momento, cada uno de ustedes ve lo que más teme perder, dijo el ser, gesticulando hacia la multitud. De repente, un viento gélido sopló alrededor de ellos, y las caras en la multitud comenzaron a transformarse, distorsionarse, revelando sus más oscuros secretos. El joven que había gritado anteriormente ahora se encontraba en una niebla de dudas, con la voz de su padre diciendo, «Nunca será suficiente». Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero él se mantuvo en pie, negando con la cabeza. «Esto no es real, no me romperéis», chilló, mientras la niebla se dispersaba frente a su arrepentimiento y miedo. La mujer del granjero, al instante, se vio atrapada en un ancla de recuerdos, su madre abandonándola por no ser lo que ella deseaba. «No. Yo no soy como ella», gritó, el temor y la ira inflamando su voz. La presión creció, formando un coro de gritos y lamentos en la plaza. El granjero sintió que la desesperación lo abrazaba, la lucha interna de cada uno se visibilizaba, y el eco de sus decepciones resonaba con cada respiración. Pero él no podía dejar que el miedo ganara. No estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. Podemos enfrentar esto juntos. No dejaremos que estos miedos nos dominen. Proclamó, con la voz resonando tan fuerte que la plaza pareció temblar. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de apoyo, mientras nuevas luces brotaban a través de la niebla. Los corazones en la multitud se enlazaban, el amor se convertía en su armadura. Los temores eran aún visibles, sí, pero ahora eran pequeñas sombras que se desvanecían ante la luz de su unión. Sin embargo, en medio de la esperanza, algo oscuro se gestaba, y una risa macabra resonó de nuevo, rompiendo la atmósfera de valentía que estaban construyendo. ¿Creen que pueden vencerme? El sacrificio verdadero no es sin dolor. Lo descubrirán pronto. El granjero miró hacia la figura del ser con feroz determinación, pero sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Cada uno a su lado estaba dispuesto a luchar, pero el reto que les esperaba parecía aún más temible que el sacrificio que imaginaban. ¿Estamos preparados para el verdadero sacrificio?, se preguntó a sí mismo, sintiendo que la respuesta se deslizaba entre sus dedos, y en ese momento de claridad y confusión, una sombra portentosa descendió del cielo. Y el granjero entendió que la lucha no solo sería contra sus miedos, sino contra algo mucho más grande, algo que amenazaba con tragárselo todo. ¿Cómo se resolvería aquello? El amanecer llegó, pero no como esperaban. La luz se filtró a través de las nubes de tormenta, iluminando los rostros llenos de temor del granjero y sus vecinos. El aire vibraba con la tensión acumulada, el sacrificio que habían estado dispuestos a hacer se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Las luces del ejército celestial comenzaron a descender. El granjero respiraba hondo, cada exhalación llena de incertidumbre. La figura del ser estaba delante de ellos, el brillo de su indumentaria era un faro contra la oscuridad que amenazaba con tragarlos. Debéis enfrentar lo que teméis, pero juntos, resonó su voz. La unión de vuestros corazones es el verdadero poder. Sintiendo el frío que calaba sus huesos, el granjero se dio la vuelta para mirarlos, su esposa, sus hijos y los demás. ¿Estaban listos para lo que debía venir? La desesperación se mezclaba con una chispa de determinación. No somos simplemente un pueblo, somos una familia, una comunidad. Juntos, somos fuertes, gritó, los murmullos se transformaron en gritos. Estamos listos, resonó una voz, seguida de otras que se alzaban con más fuerza. El granjero upó su voz, si tenemos que enfrentar lo que más tememos, entonces hagámoslo para proteger lo que amamos. Tomemos esta elección juntos. Mientras las luces se acercaban, formando un torbellino de energía, cada persona en la plaza se preparaba para enfrentarse a sus miedos. Las sombras flotantes empezaron a manifestarse, cada una representación de sus peores temores. La esposa del granjero, viéndose rodeada de la sombra de su madre, gritó, «No seré como tú. Soy mi propia mujer, y he encontrado mi camino». Las lágrimas caían, pero la determinación en su voz iluminó el espacio. El granjero, viendo la transformación, sintió el calor en su pecho.
Me enfrentaré a lo que tengo que perder, dijo, haciendo frente a la sombra que se le presentaba, que era él mismo, recordando los errores del pasado que lo llenaban de culpa. No me tendré miedo. Soy más que mis fracasos, soy el amor por mi familia, mi hogar. El aire chisporroteó. Las sombras comenzaron a desvanecerse, incapaces de soportar la luz de la unidad que brillaba dentro de ellos. Uno a uno, corazones y sentimientos, la conexión entre el pueblo crecía, cada paso reafirmando su compromiso. El ser gris observó con una mezcla de sorpresa y aprobación. Juntos, habéis demostrado que el verdadero sacrificio no es la pérdida, sino el acto de amor. Pero la batalla aún no ha terminado. Ahora debéis elegir, entrega o condena. Las luces de arriba comenzaron a girar como un vórtice de energía, pulsando al ritmo de sus corazones palpitantes. El granjero sintió el peso de lo que estaba en juego. Sabía que el sacrificio no solo se trataba de perder algo físico, sino de abrir su voluntad a lo desconocido. Miró a su esposa, a sus hijos y a su gente, todos unidos en este momento. Estamos listos para luchar por lo que amamos. Estamos listos para dar lo que sea necesario, afirmó el granjero. La multitud gritó en apoyo, sus voces resonando con un eco poderoso. En ese instante, la luz celestial caía como un delicado torrente, cada destello iluminando a los que estaban firmes. Las sombras que antes amenazaban ahora eran fragmentos elusivos, desvaneciéndose ante la fuerza de una comunidad decidida a no dejarse vencer. ¿Qué elegís?, preguntó el ser, su tono sereno a pesar de la intensidad abrumadora. Elegimos vivir. Vivir amándonos, apoyándonos, clamó el granjero. La plaza estalló en un clamor de afirmaciones. La luz del ser se intensificó aún más, un abrazo cálido que los envolvió. Entonces, una explosión de luces brillantes llenó el cielo, y en un giro vertiginoso, se transformó en un paisaje prístino. Todo el pueblo resplandecía como nuevo, como restaurado de alguna manera. La luz se disipó y, ante sus ojos, un nuevo amanecer se despegaba. El ser sonrió, su mirada llena de comprensión. Hicisteis la elección correcta. Habéis demostrado que el sacrificio verdadero se encuentra en el corazón. Recordad siempre, amor y unión son fuerzas invencibles. Con esas palabras, el ser se desvaneció, dejando un rastro de luz en el aire. El pueblo, ferviente y rojo de exhibir su esencia, comenzó a respirar una mezcla de alivio y esperanza. Los rostros de los vecinos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, sino de un nuevo comienzo. El granjero miró a su familia y se sintió llorar, pero esta vez era una risa entre lágrimas. Lo logramos, dijo, abrazándolos fuertemente. La comunidad se acercó, llenando la plaza con un hervidero de conversación, promesas de reconstrucción y renacimiento. Nada volvería a ser igual, pero en ese nuevo día, el aire estaba impregnado de promesas. Todos comprendieron que su mayor fuerza provenía del amor que compartían, una conexión que los haría enfrentarse a cualquier tormenta que la vida les arrojara. Así, la historia del granjero se convirtió en leyenda, recordada por generaciones, simbolizando que un verdadero sacrificio no siempre se traduce en pérdida, sino en la entrega total a lo que realmente importa. La vida floreció en el pueblo, al igual que su vínculo, y en cada campo recién sembrado, en cada hogar reconstruido, llevaba escrito un mensaje, un amor más fuerte que el miedo puede vencer cualquier oscuridad. Nunca olvidemos esto, se decía, una y otra vez, mientras el sol brillaba alto en el cielo. Ahora, si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones exclusivas. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y mantén viva esta increíble comunidad de relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este relato conmovedor con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión impactante. Haz que lleguen estas enseñanzas de amor y valentía.